nuestra cápsula de bienestar y seguridad en salud, dinero y amor. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love. Estamos en nuestro espacio de seguros, de protección, de prevención. Vamos a platicar de seguros de gastos médicos mayores, de trasplante de órganos, uno de los temas más importantes cuando se trata de conservar la salud en hospitales de alta especialidad. ¿Y sabía usted que en México el primer trasplante renal se realizó en 1963? Tenemos grandes médicos en esta disciplina. En 1985, María Elena Romina, amigos de Salud, Dinero y Amor, el primer trasplante que se presentó fue el de hígado. En 1987, de páncreas. Y en 1989, María Elena, de corazón y pulmón. Esto según la Revista Mexicana de Trasplantes. Qué importante que esta cultura de trasplantes pueda de verdad seguir avanzando cada vez más. Salva muchísimas vidas. Fíjense, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, en lo que va del 2020 se han realizado 493 trasplantes de córnea, 359 de riñón, 27 de hígado, 4 de corazón y 1 de pulmón. En 1979, el Instituto Nacional de Nutrición realizó el primer trasplante de médula ósea. Romina. Sin duda, María Elena, lo que dices es muy relevante. Cuidar nuestra salud es uno de los factores más relevantes. Y a propósito de la esperanza de vida que esto implica, es importante analizar nuestras finanzas y considerar la importancia de adquirir un seguro de gastos médicos que cuente con esta cobertura, Claudia. Porque según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, solo 7.3% de la población cuenta con algún seguro médico privado, ya sea de salud o de gastos médicos mayores, lo que es mínimo en comparación con cerca de un 50% de los mexicanos que sí atienden el sector público o poco más de un 40% que paga consultas y tratamientos de su propio bolsillo, sin algún producto financiero que los respalde, María. Así es, por eso es importante comentarle que dependiendo de la aseguradora que usted elija, de verdad no le echen saco roto, esta podrá ofrecerle desde medicamentos, estudios, laboratorios, consultas, ambulancias, rehabilitación y servicios de trasplantes de órganos. De verdad, hay que checarlo cuando uno compra un seguro, hay que preguntar como si de verdad en ese momento uno estuviera haciéndose una operación, necesitar algo para saber cuáles son las limitantes o los alcances de esta póliza y si de verdad va acorde de nosotros. Pero esta cobertura considera, obviamente según la compañía que tú elijas, los gastos del asegurado que recibe el órgano y los del donante definitivo vivo. Es importante recordar que el seguro es el instrumento financiero más adecuado para enfrentar las consecuencias económicas de los riesgos a los que estamos expuestos, como son las enfermedades. Claudia. Un gran tema el que tocamos hoy. Y como siempre les hemos recomendado, contar con un seguro cuidará de la salud financiera de nuestros hogares, evitando que se vea afectada en caso de enfrentar una situación de este tipo. Así es, le recomendamos de verdad, adquiera un seguro, cuide su salud financiera. Esto no se trata solamente de adquirir un seguro o una póliza, también se trata de nuestras finanzas y por supuesto de nuestro bienestar. Romina. También este tema de comparar precios, de comparar pólizas, de comparar beneficios es muy relevante y un tema que está tocando la AMIS prioritario, que es la donación de órganos. Hay que manifestarlo. Está muy bien desde que se tiene conciencia cuando queremos ser donadores de órganos. A nosotros ya no nos va a servir y podemos salvar muchísimas vidas. Hasta aquí nuestra cápsula de patrimonio, nuestra cápsula de seguridad. Quédese con nosotros en Salud, Dinero y Amor y vamos con más información. La salud en Salud, Dinero y Amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y nos da muchísimo gusto saludar a una de nuestras abogadas de cabecera, Lupita Hernández Castillo. Ella es abogada y socia fundadora del despacho Hernández Castillo y Asesores. Muy buenas noches, Lupita, qué gusto saludarte.
Hola, buenas noches, María Elena, Claudia, Romina. Buenas noches. Gracias, Lupita. Oye, mucho se hace el tema de tengo un negocio familiar con pareja y bueno, buscamos ya diluirlo o separarlo por diferentes circunstancias. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que este negocio quede en los mejores términos o incluso alguna de las dos partes pueda seguirlo operando sin que se vea afectada la relación? De forma legal, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, pues habría que distinguir si por virtud del negocio se constituyó como tal una sociedad, una persona moral, o bien solamente se trató de abrir como tal una negociación, ¿no? Un establecimiento y los familiares o la pareja empezó a trabajarlo. En el primero de los casos, lo ideal es desde el momento de la constitución o bien durante la vigencia de la sociedad en los procesos de asambleas anuales, prever justamente el proceso de liquidación de una de las partes cuando sale de este negocio, ¿no? Las reglas claras de evaluación del negocio, el tiempo que tiene la corporación para pagar esa parte social, si existen como tal causas que motiven la separación o la exclusión de un socio, y en tratándose como tal de negociaciones mercantiles, lo ideal es realizar un acuerdo entre las personas que están participando y definir claramente los roles de estas personas, ¿no? Porque puede ser, y en ocasiones, por ejemplo, al despacho ha llegado familiares en donde uno es el socio capitalista, pone todo el dinero como tal, el capital, y otra persona es lo que nosotros conocemos como socio industrial que se dedica a trabajar ese negocio, y ni siquiera hay un acuerdo fundamental de cuál va a ser la participación de las ganancias entre ellos, ¿no? En el caso de las sociedades, por ley está establecida esta forma de repartir las ganancias, pero si estamos hablando de un simple establecimiento mercantil sin que se haya constituido esta sociedad, pues es importante convenir qué va a pasar en el momento en el que una de las partes ya no quiera o no pueda seguir participando dentro del establecimiento de la corporación. Lupita, te saluda Romina Romano. Oye, Lupita, ¿cuáles son los principales errores que incurren las parejas cuando pues están apostando a un negocio conjunto o un tema así de negocio en pareja, digamos? Hola, Romina, buenas noches. Un error sumamente común es que no se establece de forma clara y de verdad apegada a la realidad quién está aportando qué, ¿no? Nos ha tocado que en circunstancias por temas profesionales, ¿no? Quizá es el esposo el que está manejando incluso el negocio de manera completa y pone a la esposa como apoderada de la negociación mercantil, pero como responsable incluso frente a las autoridades de esta negociación, y en muchas ocasiones el concubino o el cónyuge ni siquiera está al tanto de lo que está pasando en la negociación. Entonces hay ocasiones en donde son parte de una empresa, pero nada más de forma formal, de manera escrita, pero no existe un involucramiento real en el negocio, y cuando desafortunadamente viene una ruptura, entonces empiezan las preocupaciones de aquella persona que quiso apoyar a su pareja, ¿no? En cuanto a la administración o el papeleo de una corporación o de un establecimiento, pero realmente no tiene una idea de cómo se trató la contabilidad, por ejemplo, dentro de la corporación. Entonces, esto es un error muy común en donde es la forma de apoyar de uno de los cónyuges al otro dentro de una corporación, pero realmente no hay un involucramiento. Lupita, ¿qué pasa cuando pues no tuviste la precaución de ponerlo en el acta constitutiva, ya no estás participando en el consejo de administración, pero sigues produciendo para el negocio? ¿Hay manera de invocar tus derechos corporativos de alguna manera que no sea una demanda? ¿Hay posibilidad, Lupita? Pues mira, Claudia, por supuesto siempre hay formas de tratar de llegar a una exigencia de derecho, porque mientras tú trabajas pues se van generando ciertas pruebas o ciertos elementos, ¿no? Con los que tú puedes comprobar que formas parte de esa corporación y tienes derecho a ciertos bienes. Sin embargo, las posibilidades de éxito se reducen mientras menos formalidad exista en estos acuerdos, ¿no? Porque de forma pues desafortunada, cuando existe una ruptura, ya las partes no tienen esa proactividad en llegar a un acuerdo,
o incluso la motivación, ¿no?, de llegar al mismo, sino que empiezan roces por otro tipo de circunstancias y ya el poder realizar una negociación prelitigiosa pues se complica, aunque siempre está, por supuesto, el tema de acudir a un mediador privado con todas las constancias y todos los argumentos que una de las partes tiene, aunque no haya formalizado de manera correcta su interacción en una negociación. De verdad, todo un tema, Lupita. Yo insisto en que los primeros meses, las primeras semanas está el amor a todo lo que da, pero las cosas de verdad pueden cambiar y más vale tener los papeles y las propiedades en regla. Muchas gracias a Lupita Hernández Castillo, abogada, experta y socia directora, fundadora del despacho Hernández Castillos y Asociados. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos con más información. Las voces que te mueven. Ya está con nosotros en la línea Fernando Irala. Él es el representante de los damnificados unidos de la Ciudad de México. Empezaron con la delegación Benito Juárez. Sin embargo, ya se han extendido prácticamente todas las delegaciones, ya se anexaron a este movimiento de damnificados y ya podemos decir que es el representante de los damnificados de la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre del 2017. Fernando, ¿cómo va este proceso de reconstrucción? ¿Cuántos faltan? El gobierno de Claudia Sheinbaum, que no han fluido los recursos como se esperaban, hay muchas críticas en contra del comisionado Cravioto. Platícanos cómo va la reconstrucción de estos edificios y cuántos faltan. Así es, Romina, muchas gracias por el espacio. Pues mira, sí ha sido un proceso tortuoso, ha sido un proceso lento, burocrático, se ha enmarañado. La comisión pues no ha demostrado más allá de buenas intenciones, ya que a la hora de la operación, de la bajada de los recursos, de su autorización, pues ha sido lenta, ha sido omisa con la ley en el sentido de que nos deben garantizar habitabilidad, seguridad, circunstancia que no se está respetando, nos están dejando sin recursos. Por ponerte un ejemplo, para este 2020 la ley de obras marca que los costos unitarios se deben calcular sobre un mecanismo de consulta al SIPU vigente, que es el tabulador, vamos a decir. Para los procesos de rehabilitación se está calculando sobre el de 2018, incrementando un 10%. Eso condena a los edificios de origen a quedarse sin recursos en algún momento. Obviamente, pues a propósito de se detienen las obras, no se garantiza al final del día ni la habitabilidad ni la seguridad, cosa que ya ha ocurrido en algunos, ¿no? Se caen barandales. Oye, Fernando, frente a esta situación, hay nuevos arreglos, hay nuevos acuerdos. Parece ser que, bueno, la encomienda de tanto gobierno de la Ciudad de México como a nivel nacional es que se impulse la construcción y dentro de ello, bueno, pues por supuesto la reconstrucción de las viviendas afectadas por el pasado sismo. ¿Esto les ha ayudado a ustedes? ¿Ya les dieron nuevas fechas? ¿Ha fluido el dinero y los recursos? Mira, hemos tenido reuniones, nuestra líder Mónica Romero siempre ha extendido todos los canales de comunicación. En las reuniones pues parece que se avanza, pero ya en la práctica, insisto, hay un doble discurso, el público de impulsar, como dices, pero ya en los procesos administrativos hay una circunstancia de dobles cotizaciones, desacuerdo incluso al interior de la comisión y de sus especialistas sobre qué significa habitabilidad y por ello, pues cuántos recursos se destinan. Pero hay casos gravísimos en los que, por ejemplo, instalaciones eléctricas se están dejando prácticamente como quedaron después del sismo, dañadas y pues sujetas a posibles percances, a posibles accidentes.
Entonces sería lamentable que aquellos damnificados que sobrevivimos al sismo no podamos sobrevivir a una circunstancia de inseguridad en la que nos están dejando por no asignar los recursos suficientes a nuestros inmuebles. Fernando Irala, sí, representante de los damnificados unidos de la Ciudad de México. Fernando, quisiera que me platicaras cómo va la investigación que involucra a funcionarios que habrían desviado recursos del fondo de rescate de estos edificios, y si nos puedes dar información de si en el presupuesto de la Ciudad de México tenemos recursos para el rescate, y si no está ahí, pues gran parte del problema de que no se avance en la entrega de las viviendas. Sí, bueno, mira, en cuanto a tu primera pregunta, pues la Fiscalía y el gobierno de la ciudad han tomado las acciones. Hay ya órdenes de aprehensión giradas en contra de funcionarios de la anterior administración, pero ese más bien es un ámbito que no nos corresponde a nosotros como damnificados, porque no somos autoridad. La autoridad se está encargando de ello. Ahora, en la pregunta sobre los recursos. Para este año la comisión tiene autorizados un presupuesto de 3.500 millones de pesos, que es equivalente al de 2019. Esta circunstancia, bueno, pues representa un grave problema porque en este año se empata la rehabilitación con la reconstrucción, que son aquellos edificios que se demolieron o que se colapsaron y que se van a reconstruir mediante los mecanismos de redensificación que prevé la ley. Ahorita tenemos varias obras paradas, apenas en gestión de recursos, pese a que la autoridad es consciente de su estado de inhabitabilidad e incluso se están entregando con graves deficiencias, pues porque no se calculó el recurso, no se calcularon los tiempos, no se calcularon incluso el número de personas damnificadas. Pues Fernando, vamos a estar muy atentos de todo lo que pasa. Ojalá mantengamos comunicación abierta contigo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Amigos, quédese con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos por el 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. El amor en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.